En esta ocasión vamos a hablar del funcionamiento del servidor o el servicio de FTP. Es un servicio que realmente complementa muchísimo lo que es el trabajo con servidores web. El tema es corto en realidad, pues el servicio FTP tal vez es uno de los servicios que es pequeño a nivel de su definición, pero muy útil a nivel de funcionamiento, igual que pasa con HTTP. ¿Y qué es lo primero que habría que decir pues del servidor FTP? El servicio de FTP para lo que sirve es para transferir archivos de un cliente o de una máquina cliente a la máquina servidora donde está activado el servidor FTP. Nosotros podemos venir y transferir archivos y esto ocurre sobre conexiones TCP. Yo puedo subir un archivo al servidor, puedo descargar un archivo del servidor. Hay que hacer una separación entre este concepto de subir y descargar archivos, que normalmente hoy en día lo hacemos vía web. Sin embargo, no es el protocolo que por defecto existe para ello. Es decir, en la actualidad muchas cosas se han trasladado a la web y la subida y descarga de archivos ciertamente que es una de ellas. Sin embargo, antes de que esto fuera tan así, tan intensivo, la forma de subir un archivo a un servidor era normalmente el FTP. ¿Y por qué esta forma no queda descartada? Porque es una forma simple, es una forma que no requiere configuración extra ni diseño de una web específico y que sigue siendo funcional para poder darle a cada usuario unas credenciales, usuario clave, que le van a permitir subir un archivo a un directorio que tenga en el servidor. ¿Cuál es el uso que hoy en día se tiene bastante extendido sobre lo que son las conexiones o el servicio de FTP? Pues es para subir archivos a un servidor web. Si uno quiere o tiene un servidor web al cual quiere subir archivos, pues lo más normal hoy en día es venir y utilizar un servicio de FTP para conectarse a ese servidor. Una característica muy importante del servicio de FTP es que el FTP no es seguro, no es un protocolo que los datos viajen cifrados y por tanto siempre va a requerir una capa extra de seguridad en aquellos ambientes que se consideren peligrosos, sobre todo cuando el tráfico es a través de internet. El FTP para conectarse va a pedir un usuario y una clave y luego de que le proporcionamos estos dos, usuario y clave, pues él va a conectarse al servidor. Ese usuario y esa clave van a viajar en texto plano. Entonces es posible que un atacante venga, intersecte esa comunicación y pueda obtener nuestras credenciales. ¿Qué solución existe a esto? Bueno, existen varias soluciones. Se pueden utilizar comandos como SCP, que lo que hace es copiar un archivo de una máquina a otra de forma segura. Se puede utilizar SFTP, que simula una conexión FTP que es segura. También se puede hacer que FTP sea seguro implementándolo sobre sockets, sobre SSL. A eso se le conoce como FTPS y es importante diferenciar esos dos conceptos porque luego los vamos a ver en una de las aplicaciones clientes. Es decir, una cosa es SFTP y otra cosa es FTPS. No queda tan claro escrito, pero FTPS es una cosa distinta. Esta SFTP es una implementación de FTP que trae SSH. Entonces es como que SSH agrega algunos comandos para que funcione como FTP, pero todo su núcleo de trabajo es SSH. Y otra cosa es agarrar un servidor FTP puro y agregarle la capa de seguridad. Entonces de ahí nace el nombre de FTPS. Igual que pasa con HTTP y HTTPS. HTTP es el protocolo como tal y HTTPS es agregarle al protocolo HTTP la capa de seguridad. Entonces es importante diferenciar ahí. Pero sí recalcar que el protocolo en sí, FTP, no es un protocolo seguro. Luego FTP va a tener dos módulos. Está compuesto por dos partes. El módulo de intérprete de comandos que trabaja en el puerto 21 y el módulo de intérprete de datos. Eh, el módulo de comando es el que se va a encargar de toda la comunicación de los comandos que nosotros enviamos al servidor. Incluso el proceso de login se lleva a cabo sobre el módulo de comando. Sin embargo, luego va a existir un módulo de datos, que es el que se encarga concretamente de la parte de las transferencias de archivos.
Cuando nosotros establecemos una sesión, y aquí lo vemos un poco mejor, establecemos una sesión entre un cliente y un servidor FTP, lo que se establece es una conexión TCP al puerto 21 del servidor, es decir, nuestro cliente utiliza cualquier puerto y se conecta al puerto 21 del servidor. Es esto que observamos en esta primera parte. Sobre esa conexión que quede establecida, nosotros comenzamos a enviar y recibir, enviar comandos y recibir respuestas de estos. Cuando nosotros deseamos transferir un archivo al servidor, sea con get para obtenerlo o con put para colocarlo, para subirlo, nosotros enviamos esos comandos a través de ese puerto 21, pero la transferencia como tal se lleva a cabo a través de una segunda conexión conocida como conexión de datos, que por defecto el estándar ha utilizado el puerto 20. Ya luego comentaré la diferencia sí, entre este puerto 21 y la forma como se trabaja con el puerto 20. Acá simplemente dejar claro que la interacción cliente-servidor se lleva a cabo a través del puerto 21. El servidor es quien abre ese puerto 21 y el cliente se conecta a ese puerto 21 y sobre esa conexión van todos los comandos que uno quiere estar ejecutando mientras dura la sesión. Pero la transferencia de archivo, aunque el comando lo envíe por el puerto 21, el proceso como tal de transferencia de archivo ocurre sobre otra conexión aparte, que no obligatoriamente va a ser el puerto 20, ya lo diré luego, ya veremos por qué el puerto 20 es el del estándar, pero que no siempre se ocupa el puerto 20. Entonces, ¿qué es el servidor FTP? El servidor FTP va a ser un programa que nosotros instalamos en alguna máquina y que pues nos va a servir para establecer conexiones con esa máquina. Concretamente, ya lo he dicho antes, el servidor FTP suele usarse bastante en las máquinas donde está instalado el servidor web para poder subir a ese servidor todo lo que tenga que ver con el sitio. Dicho de otra manera, cuando vamos a soler emplear un servidor web, vamos a suponer que tenemos por un lado el cliente, este que tengo por acá va a ser el cliente, y este va a ser el servidor web. Y dentro del servidor web yo tengo mi sitio virtual en bar pleca pleca equipos. Este es el sitio virtual de www.equipos.org. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos este sitio virtual, nos toca administrarlo a nosotros, pero llega la pregunta, ok, yo estoy en cliente, estoy en mi casa, este es mi servidor, ¿cómo hago yo para colocar archivos en este directorio que está acá, desde mi máquina cliente, que es en la cual yo pues he estado trabajando el sitio, ya lo tengo listo, lo quiero ya poner en el servidor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo subo ese sitio? Entonces es ahí donde entra en juego el servidor FTP. Entonces normalmente lo que uno hace es que a este directorio que tengo acá, aquí vamos a tener que repasar algunos conceptos de sistemas operativos, de administración de sistemas operativos. Este directorio que tengo acá es el directorio de mi sitio virtual. Pero lo que yo debo de hacer para permitir que el usuario suba archivos ahí es instalar un servidor FTP. Lo primero que tengo que saber es que quiénes se pueden conectar al servidor FTP. Por defecto, cualquiera de los usuarios creados en el sistema. Si esta máquina servidor web tiene creado 3 usuarios, al usuario Pepe, al usuario Ana, al usuario María, con cualquiera de esos usuarios, usando el usuario y la clave del sistema, yo me puedo conectar a este servidor web. ¿Y en qué directorio caería cuando yo me conecto? En el directorio home de cada usuario, que por defecto estará en pleca home, pleca Ana, pleca home, pleca Pepe, pleca home, pleca María. Entonces, a ese directorio es al que yo me conectaría y al cual en principio yo podría subir y bajar archivos desde el servidor. ¿Qué ocurre? Si yo quiero que este cliente que yo tengo acá, cuando se conecte, caiga a este directorio, pues entonces yo lo que tengo que hacer es crear acá en este servidor un usuario llamado cliente y decirle que para este usuario llamado cliente su directorio home es este que está acá. Es decir, no quiero que el usuario cliente
su directorio home sea pleca home pleca cliente. No, yo quiero que cuando creo al usuario le debo de decir que el directorio home del usuario cliente va a ser pleca bash pleca www pleca equipo, para que cuando el usuario cliente se conecte al servidor FTP usando pues el cliente FTP que ya veremos o cualquier otro, pues él caiga directamente a este directorio y todo lo que él suba por esa conexión, donde lo estaría subiendo directamente es al directorio equipos. Con lo cual, cuando luego con el navegador yo venga y con el navegador acceda a www.equipos.org, pues lo que me va a cargar es lo que yo previamente ya he subido a este directorio equipos. Entonces, es ahí donde el servidor web y el servidor FTP trabajan en conjunto. El servidor web tiene el sitio virtual y el servidor FTP es el que permite subir archivos a ese sitio virtual, al directorio de ese sitio virtual. Pero acá lo importante va a ser que el cliente que se conecta, el usuario que está usando para conectarse, tenga como directorio con la carpeta del sitio virtual. Si hay alguna duda, pues me la hacen saber. Pues bien, entonces esta es la forma como va trabajando el servidor de FTP. Necesita, por tanto, tener, o más, mejor dicho, le ofrece una posibilidad de conectarse de forma remota al directorio home de los usuarios creados en el servidor. Ahorita en nuestras máquinas, ¿cuáles puede ser que tengamos creado? Tenemos creado el usuario root, que por defecto en la mayoría de los servidores FTP no permite que el usuario root se conecte de forma remota, salvo que lo habilitemos. Y tendremos creado algún usuario que creamos en el caso en el momento en que instalamos el servicio, perdón, el sistema operativo, que es con el cual yo voy a hacer la prueba. ¿Qué servidores FTP podemos encontrar? Hay varios. Está BSFTP, está PureFTP, nosotros utilizaremos ProFTP, pero hay muchísimos servidores FTP que uno puede instalar en esta máquina y todos van a permitir hacer lo mismo, que el usuario remoto, perdón, que el usuario local pueda conectarse de forma remota a su directorio de conexión, que es lo que nosotros buscamos. El cliente, como he dicho, el cliente FTP, es decir, la aplicación que me va a servir para conectarme al servidor FTP, pues puede ser cualquiera que sea una aplicación FTP. Hay muchas, nosotros vamos a emplear esta que tengo por acá. Su nombre es FileZilla y FileZilla pues nos va a permitir establecer una conexión a un servidor que yo le indique, utilizando el usuario que yo le diga y con la clave de ese usuario. Obviamente este usuario tiene que ser un usuario creado en este servidor que estoy indicando acá. Ya veremos luego un ejemplo de conexión con él. Pero existen otros más, no es el único. Tal vez es el más usual, el más conocido, pero existen muchísimos más. Ahora bien, ¿cómo se puede acceder al servidor? Si lo tenemos habilitado, se puede acceder de forma anónima. Esto significa que uno designa un directorio dentro del servidor, dentro de la máquina, al cual cualquier usuario que se conecte utilizando el usuario anónimo va a caer. Es decir, uno pone como usuario anónimo en la casillita de usuario, esta que tengo acá arriba, y con ello, cuando se loguea, él detecta que está queriendo loguearse con el usuario anónimo y lo deja acceder a un directorio que está reservado para aquel que acceda con ese nombre de usuario. En ese escenario, muchos usuarios pueden loguearse con ese mismo usuario anónimo y todos irían al mismo directorio. Luego está el acceso por usuario, que es lo que ya comentaba. Los usuarios que tengan una cuenta en el sistema son los que se pueden loguear, salvo el root que viene bloqueado por defecto, pero que uno puede habilitarlo. Luego tenemos los modos de conexión del cliente, que más bien serían como los modos de transferencia de archivo, para ser todavía más exacto, que son el modo activo y el modo pasivo. En función del modo que estemos utilizando, se van a utilizar un par de comandos. Sí, bueno, el modo activo va a enviar el comando post
Y el modo pasivo va a utilizar el comando pass para indicar que va a utilizar este modo de conexión. ¿Cuál va a ser la principal diferencia? Vamos a irnos por acá para entender el modo activo primero. Cuando nosotros establecemos la primera conexión que hemos hablado, que es la conexión de control, esa conexión se establece de cualquier puesto que sea del cliente, el usuario, el cliente pues va a decidir cuál va a utilizar, al puesto 21 del servidor, es decir, el servidor siempre debe tener abierto el puesto 21, el servidor FTP, porque siempre las conexiones van a ir a él, desde cualquier puesto del cliente. Pues bien, sobre este puerto pues se hacen todos los comandos y demás, y es también sobre este puerto que, por ejemplo, se manda el puesto de datos que se va a utilizar. Entonces, luego ocurre que el servidor utiliza el puesto 20, por eso decíamos que ese es en el estándar, cuando ya quiere hacer una transferencia y se conecta al puesto que el cliente le mandó a decir con el comando port. Dicho de otra manera, la conexión se establece cuando el cliente, utilizando algún puerto que tenga, en esta ocasión el 1035, se conecta al puerto 21 del servidor. En ese momento ya la conexión queda establecida y por ahí pues se envían una serie de comandos. Cuando se quiere transferir un archivo, lo primero que se dice, o una de las cosas que se dice, es el puerto que va a utilizar el cliente para la transferencia del archivo y le dice que es el 1036. Esto es común que sea el puesto siguiente al puesto que está usando para la parte de control. Entonces el puesto de datos que va a usar, le dice el cliente al servidor, es el puesto 36. Esto también, el 1036. Esto también lo manda por la conexión de control. Cuando el servidor se da cuenta de eso, él ocupa el puerto 20 ahora, ya no el 21 sino el 20, y establece una conexión al puerto que le mandó a indicar el cliente, es decir, al puesto 1036. ¿Qué ocurre en este escenario y por qué este escenario es poco utilizado? Este escenario tiene el siguiente detalle, y es que la primera conexión, como observamos en la de control, el cliente se conecta al servidor y por ahí manda todos los comandos. Pero luego, cuando hablamos del puesto 20, no es que el cliente se conecte al puerto 20 del servidor FTP para la parte de los datos, sino que cuando estamos hablando de transferencia de datos, el servidor ocupa el puerto 20 para conectarse él a la máquina del cliente al puerto que le mandó a decir, al 1036. Entonces, en el modo activo, la parte de control es igual en los dos modos, en el activo y en el pasivo. Sin embargo, la parte de datos en el modo activo es el servidor el que se conecta al cliente para realizar la transferencia, sea subida o bajada de archivo, no importa, pero es el servidor quien se conecta al cliente. ¿Qué pasa acá? Que esto no es común. Hoy en día los firewall y demás bloquean cualquier conexión que intente venir de fuera a un equipo que esté dentro y habría que habilitarlo manualmente. Entonces, esta forma de trabajo no es práctica. Esta forma de trabajo era práctica cuando se creó el protocolo, pues porque todas las máquinas que estaban en internet, que no eran tantas tampoco, tenían una IP pública y era como que te conectaras con cualquier otra máquina. Es decir, yo me podría conectar al servidor o el servidor se podía conectar a mi máquina y eso era indistinto, quién se conectaba con quién. Hoy en día no, hoy en día ya hemos visto que las máquinas de los clientes generalmente están detrás de un router y ese router hace NAT y ese NAT después más adelante hay un firewall. Entonces ya esa conexión que quiera venir desde el servidor hasta la máquina del cliente va a ser bloqueada por alguno de esos puntos. Por eso se ha dejado de emplear y ha dejado de ser el modo por defecto que se tiene configurado. Entonces, pero sí que cuando hablamos de los puestos estándar del FTP, hablamos del puesto 21 y el 20. El 21 es para control y el 20 es de datos, pero no es para que se conecte el cliente, sino que es el puesto que el servidor FTP utilizaba para conectarse con los clientes y que es posible de hecho habilitarlo, pues, pero que no es el que viene por defecto. Cuando hablamos del modo pasivo, entonces se habla de un modo contrario. Entonces lo que hablamos ahora es que es el servidor, o más bien continuamos manteniendo el mismo modo de trabajo.
en el cual sobre el puerto 21 se sigue estableciendo la, la conexión de control, y luego cuando se quiere realizar una conexión de transferencia, se indica que va a trabajarse con un modo pasivo. Acá no lo vemos en la transparencia, pero el servidor, cuando le llega el mensaje de que el cliente quiere hacer una transferencia en modo pasivo, el servidor le indica el puerto con el cual entonces debe, o al cual el cliente debe conectarse. Y en la siguiente parte, pues el cliente utiliza un nuevo puerto, como habíamos visto antes, para la parte de datos, y se conecta él al servidor, al puerto que el servidor le haya contestado. Entonces, este escenario es el que sí suele implementarse, en el cual tanto la conexión de control como la conexión de datos son iniciadas del cliente a un puerto del servidor. Acá sí ocurre un fenómeno, y es que aunque se ocupa un solo puerto de control, que sigue siendo el 21, ahora sí que vamos a tener un rango de puertos para la parte de datos, porque cada usuario o cada cliente que quiera transferir algo se conectará a un puerto diferente dentro de un rango en el servidor. Ese rango o ese puerto de datos solo se ocupa para la transferencia. Se transfiere la información, y una vez que la información es transferida, esa conexión se cierra, y la conexión que sigue viva es la conexión de la parte de control. Entonces, esa es la diferencia entre el modo activo y el modo pasivo. Ya digo que en el modo activo es el servidor el que se conecta al cliente para la transferencia de datos. El problema aquí es que el cliente tendría que tener una IP pública para poder aceptar esa conexión, mientras que hoy estamos detrás de NAT y detrás de Firewall, así que es muy difícil que esa conexión se pueda llevar a cabo. Y en el modo pasivo es el cliente quien se conecta al servidor, pero sí se necesita, por ende, dejar un rango de puestos disponibles para que el servidor lo abra en el momento de que necesite realizar la transferencia. Luego están los modos en que se realiza la información, la transferencia de la información. Puede ser en modo ASCII o en modo binario. Los dos modos están habilitados. El más común va a ser el modo binario, en la realidad, porque vamos a transferir archivos que pueden ser audio, video, lo que sea, y todo eso pues es más viable transferirlo en modo binario. Los ejecutables, como ahí lo dice, pero que sí es posible transferir elementos en modo ASCII. Vamos a ver un ejemplo del funcionamiento del FTP para que quedemos un poco más claro. Por acá tengo trabajando lo que es el servidor web. En el servidor web he instalado el ProFTP. Este es el comando que he usado, apt-get install proftpd, para instalar el servidor. Es el que nosotros vamos a instalar. ¿Y dónde queda el fichero de configuración de este servicio? Está acá en etc proftpd proftpd.com. Este es el fichero de configuración. Realmente por defecto no hay que tocarle nada. Él ya funciona. Así como viene ya preconfigurado, pues él trabaja perfectamente. ¿Y qué es lo que quiero mostrar? Quiero mostrar la conexión de un cliente. ¿Qué clientes tengo disponibles yo en esta máquina? Tengo disponible al usuario root, obviamente, pero ya he dicho que con el usuario root no me voy a poder loguear, a menos que cambie un detalle ahí en la configuración. No lo haré de momento, por cuestión de tiempo. Pero sí tengo por acá el usuario de computación, que fue el usuario que creé cuando instalé la máquina. Cuando nosotros estamos haciendo el proceso de instalación del sistema operativo, nos pide la clave del usuario root, pero también nos pide que creemos un usuario. Cada quien pues sabrá qué nombre le puso. Yo le he puesto computación. Entonces voy a conectarme a este servidor con este usuario de computación, que si pueden ver ahí, el directorio de conexión es el pleca home, pleca computación. Entonces voy a irme al FileZilla, que es mi cliente, este que tengo por acá, para poder conectarme. Esta es la IP del servidor web que tengo en este momento. A esa IP me voy a conectar usando el usuario computación y la clave, que es computación. Para ver un poco qué ocurre, voy a capturar también el tráfico con el Wireshark. No es necesario para la práctica, simplemente para que veamos luego todo el proceso de la comunicación.
Entonces voy a capturar el tráfico en la interfaz que estoy empleando y me voy a conectar. Entonces ya digo, es a esta IP, este usuario, esta clave, le damos conexión y vemos que por acá, en esta ventana de acá, me muestra a dónde estoy conectado. Estoy conectado a pleca home, pleca computación, que es este directorio, y este es el contenido del directorio. Si yo quiero subir algo al servidor, pues simplemente lo tomo de acá, que esta es la ventana de lo que tengo en local, esto sería lo que tengo en remoto, tomo el archivo, lo arrastro para acá, y él sube el archivo al servidor. Voy a detener la captura del Wireshark para luego regresar por ella. Bien, entonces esto que he hecho en este momento, eso tan simple, ha hecho que cuando di que aquí en conexión rápida se estableció la conexión con el puesto de control, se hizo el login y demás, pero cuando hago este arrastre hacia acá, lo que ocurre es la transferencia con el puesto de datos, es decir, el archivo se transfiere utilizando algún puesto de datos del FTP. Este proceso es el que nos interesa, esto de arrastrar y soltar acá, que ocurra, pero que cuando arrastremos y soltemos no sea a pleca home, pleca computación, sino que sea al directorio de conexión del usuario que debemos crear y ese directorio de conexión sea pleca bash, pleca www, pleca equipos, para que todo lo que yo suba o todo lo que arrastre vaya a caer al directorio del sitio virtual de equipos, con lo cual pues toda modificación que yo haga directamente se va a ver reflejado en el servidor web. ¿Qué podemos notar de la captura que he hecho hace un momento? No es necesario que la estudiemos a fondo, simplemente algunos detalles. Por acá, lo que me muestra el Wireshark, si no lo han utilizado, es la información que va en cada una de las capas de una conexión TCP o UDP, la que estemos empleando, en general de una transmisión. Entonces vemos que me dice por aquí que esta es la primera conexión. No me ha capturado el primer mensaje. Vámonos por acá, para ir siendo más puntual. Por ejemplo, vemos acá que la IP me está indicando cuál es la IP de origen, es la .1, es la máquina con interfaz gráfica o la aplicación que estoy usando ahorita, y este es el servidor. Entonces dice que me estoy conectando en la parte de IP, que esto de acá dice que el origen es esta IP, que es mi máquina, el destino es el servidor. Me estoy conectando utilizando el puesto origen 56889 y el puesto destino es el 21, porque es precisamente el puesto del servidor FTP, el puesto 21. Entonces yo estoy ocupando para la parte de control este puesto y el servidor está ocupando el puesto 21, como efectivamente lo debe de hacer. En la parte de FTP me mandó a solicitar, todo esto ocurrió por detrás, pero esto es lo que por debajo a nivel de comandos ocurrió. Me mandó a solicitar el usuario, yo le mandé como usuario el usuario computación. Luego me mandó a solicitar la clave, el mensaje, ahí pueden observar que este mensaje viene del 101, que es el servidor FTP, hacia mí. Me mandó a solicitar la clave para el usuario computación, aquí lo dice, y yo le mandé la clave, que la clave es computación. Entonces, aquí notamos por qué FTP es inseguro, porque aquí veo perfectamente, entonces acá arriba se nota que el usuario que envíe es computación y que la clave que envíe es computación. O sea, yo si estoy en la misma red podría capturar el tráfico que se envió entre una máquina y el servidor FTP, como lo acabo de hacer. Entonces luego de eso el usuario queda logueado y bueno, toca interactuar con algunos comandos. Por ejemplo, acá se envía el comando pwd. El comando pwd pues lo que va a pedir es el directorio y por acá le responde con el directorio, que aquí vemos que le dice pues cuál es la ruta del directorio actual. Luego por acá también se da la transferencia de toda la información del directorio. Y como va a ser una transferencia, pues utiliza el comando pass. Y en el comando pass, como decíamos, una de las cosas que se manda a indicar, aquí está el servidor le contesta, es el puerto pasivo que va a utilizarse. Como vemos, se va a utilizar, el servidor le está diciendo que va a utilizar el 40.18.9. ¿Esto de dónde se saca? ¿O por qué ha escogido este puerto el servidor? Porque si se ven es una respuesta del 101 al 56.
esto lo ha sacado, aquí es la respuesta, el usuario mandó el comando pass, el cliente manda pass, él responde con esto. ¿Okay? Este puesto que está acá, si nosotros nos vamos al fichero de configuración, por acá notarán esta línea que dice Passive Ports. Hay un rango, este es un rango que va del 49, 152 al 65, pero eso está comentado, como ustedes pueden observar. Entonces, nosotros podemos definir el rango de puertos que queremos que utilice. Por defecto, al no estar comentado, pues él escoge números bastante altos, pero nosotros podemos limitar cuáles son el rango de puertos que queremos que utilice. Entonces, esta línea de Passive Port hace referencia a esto, a cuál es el rango de puertos que él debe obligar o que lo vamos a forzar a que utilice. Entonces, luego le envíe ese Passive Ports y acá, si observan, me dice que pasa de FTP a FTP Data. ¿Por qué pasa a FTP Data? Porque, como hemos comentado, la parte de la transferencia de información se lleva a cabo sobre otra conexión. Y en esta nueva conexión, solo nos van a interesar que el puerto que se está usando son diferentes de los puertos originales que se estaban empleando. Por ejemplo, acá uno usaba el 21, el otro usaba el 56.88.9. Acá vemos que utiliza el cliente, ahora utiliza el 56.89.0.90, el 56.890, uno más que el que estaba usando acá, que era el 56.88.9. Entonces, como pasa la conexión de datos, decíamos que utilizaba el puerto siguiente, y el servidor, que es quien está transfiriendo, el que está enviando los datos, utiliza el que le había avisado que iba a usar, el 40.18.9, que es el que vemos por acá que le había notificado. Aquí el 40.18.9. Este de acá. Entonces se ven las dos comunicaciones. Luego, por ejemplo, hay más comunicación por ahí. Cuando se vuelve a utilizar este puesto de datos, cuando transferí la imagen. Aquí se ve todo el proceso donde voy transfiriendo la imagen, toda esta parte de acá, y vemos cómo todo eso ocurre dentro del área de datos o dentro del puesto de datos. Cuando termina la transferencia de la imagen, más por acá, vemos que vuelve el transfer complete, pero el transfer complete ocurre sobre el puesto 21 nuevamente. Entonces eso es verlo ahí pues un poco a grosso modo. Así es que entran en juego las dos conexiones. Entonces el puerto 21 es para poder loguearme con el servidor, por así decir, pero luego cuando voy a transferir en el modo pasivo, el servidor me indica qué puerto usas, yo me conecto a ese puerto y el servidor pues le toca, o me toca a mí conectarme a ese puerto y el servidor pues me transferirá o yo le transferiré el archivo en función de qué estamos haciendo, si subiendo un archivo o descargando un archivo. Esta es la forma que tiene de trabajar el servicio de FTP.